El profesor Jaime Fierro es doctor en Filosofía por la Universidad de Chile y a su vez por la Universidad de Valladolid y la Universidad de Salamanca, España. Cuenta también con un PhD en Gobierno por la Universidad de Essex, Inglaterra, y ha realizado 2 postdoctorados en universidades españolas, uno en la Universidad Autónoma de Barcelona y otro en la Universidad de Salamanca. Ha sido asesor del Ministro de Planificación y Cooperación 2001 a 2002, del Gabinete del Subsecretario del Ministerio de Salud 2002 y del Departamento de Políticas y Descentralización en la Subsecretaría del Desarrollo Regional y Administrativo 2007 a 2009 en Chile. Entre sus publicaciones destacan el libro La ciudadanía y sus límites, segunda edición ampliada y comentada, publicada por la editorial universitaria Fierro 2017, cuya tercera edición actualizada se encuentra en preparación, así como un par de artículos en revistas WOS del primer cuartil de más alto impacto. Ha sido investigador visitante en diversas universidades y actualmente es académico de la Facultad de Gobierno en la Universidad de Chile. Hoy nos muestra su investigación sobre los procesos redistributivos en los pueblos indígenas y los regímenes políticos en América Latina. Jaime puede empezar su presentación. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Fabricio, por la invitación a participar de este extraordinario encuentro de carácter latinoamericano, una problemática extraordinariamente sensible para América Latina y en especial para los pueblos originarios. Voy a compartir pantalla para poder proyectar un PPT relativo a la presentación del día de hoy. El nombre de la ponencia lleva por título Pueblos indígenas, redistribución y apoyo al régimen político en América Latina. Se trata de una publicación relativamente reciente eh, que está disponible en formato de papel el 2002 y electrónico en acceso temprano en 2020. Perdón, Se doctor trata, Fierro, hay un sí, problema al compartir pantalla. ¿Podría volver a realizarlo? muy bien. Ok, George, aquí voy de nuevo con compartir pantalla. ¿Me confirmas, por favor, si se ve? Ahí está, muy bien, sí. Bueno, les decía, en términos generales se trata de una investigación de un proyecto que acá en Chile llamamos Fondesis, que son proyectos concursables de carácter nacional y que da origen a 2 trabajos. Uno en la línea del reconocimiento, que es el primero que ustedes ven acá, y otro en la línea de los aspectos redistributivos. Esto en el entendido de que hay un debate muy importante en la teoría y en la filosofía política, especialmente respecto del rol que juegan las teorías de la justicia en su énfasis, ya sea de políticas de reconocimiento o políticas redistributivas. Vamos a comentar entonces con cierto detalle el segundo de estos trabajos, el más reciente. Sobre el problema de investigación, si nosotros debiéramos prestar atención a una serie de aspectos que nos permiten entender la naturaleza del problema que aquí está en juego. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es que el movimiento indígena en América Latina, hacia finales de los años 80, dio paso en parte a lo que se conoció en la región como el multiculturalismo constitucional. Sin embargo, en la mayoría de los casos, en la mayoría de los países, este reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas no fue acompañado por una legislación o políticas públicas apropiadas que pudieran hacerlo efectivo, que lo pudieran hacer realidad en cada una de nuestras sociedades. Por otro lado, las desigualdades entre los grupos étnicos son profundas, cualquiera sea el indicador social que nosotros consideremos, principalmente por los altos niveles de pobreza que afectan a estos segmentos de la población.
Se trata, sin lugar a dudas, de algo que debiera preocuparnos, como bien reconocen muchos académicos en el tema, dado que la desigualdad daña los procesos de consolidación democrática, especialmente cuando los aspectos vinculados al conflicto redistributivo se ven reforzados por la problemática étnica. Esto puesto que en cierta medida las tensiones entre los grupos étnicos puede afectar la legitimidad de un gobierno, incrementando los temores en torno a que la erosión del apoyo hacia el sistema democrático podría conllevar una cierta inestabilidad política. Por lo tanto, lo que hacemos acá, lo que voy a compartir con ustedes, gira en torno a un esfuerzo de intentar responder una pregunta que va en la dirección de entender hasta qué punto o en qué medida las desigualdades socioeconómicas afectan los niveles de apoyo al régimen político, especialmente entre los pueblos originarios. Nos centramos en América Latina básicamente porque es la región del mundo que tiene la mayor población indígena y a la vez es una de las regiones con peor distribución del ingreso. Igualmente, durante esta presentación voy a intentar prestar una cierta atención al caso de Ecuador, de que buena parte de ustedes está ahí en Ecuador escuchando, asistiendo el día de hoy. Algunos aspectos sobre la cuestión teórica. La literatura, en alguna manera importante, levanta ciertas premisas que son bastante relevantes. En primer lugar, en la medida de que los recursos materiales son escasos y controlados por una cierta mayoría etnocultural, es altamente improbable que estos recursos sean distribuidos o redistribuidos de una manera no discriminatoria. Un segundo aspecto importante es que si nosotros miramos la realidad de los pueblos originarios en distintos países y en distintas regiones del mundo, nos encontramos que ellos son usualmente los más pobres dentro de los pobres en sus respectivos países, lo cual muchas veces es el resultado de una historia de conquista, de dominación y de marginación económica. En consecuencia, los pueblos indígenas, desde hace algunos años, hace un par de décadas, están demandando cambios tanto en la forma en cómo ellos son tratados, sobre la base de políticas de reconocimiento, pero también en la forma en cómo son redistribuidos esos recursos, sobre la base de reivindicación de políticas redistributivas. Ahora bien, si un Estado falla en proveer ya sea este reconocimiento simbólico o un igual acceso a los recursos que son necesarios, las decisiones políticas enfrentarán un creciente cuestionamiento afectando la legitimidad del régimen político. El fenómeno en cuestión que interesa entonces es entender las bases del apoyo para el régimen político democrático, en este caso en América Latina, toda vez que el apoyo público para el régimen político es uno de los aspectos más importantes detrás de la estabilidad política. Este concepto, el concepto de régimen político, es un concepto de carácter multidimensional, articulado a partir de tres dimensiones, lo que podríamos llamar los principios del régimen, que no es otra cosa sino que la adhesión a los principios democráticos, el funcionamiento del régimen, su performance, medido a través de indicadores que tienen que ver con la satisfacción con el nivel de funcionamiento de la democracia, y finalmente las instituciones del régimen, que está referido en lo central a las principales instituciones de un país: ejecutivo, legislativo, judicial y partidos políticos. Algunos aspectos de este trabajo, desde el punto de vista de su diseño e investigación,
y los datos. Lo que tenemos que estar pensando es que, o tenemos que tener a la vista que estamos hablando de América Latina y por lo tanto de un trabajo que intenta hacerse cargo de la región y de un conjunto de países que están siendo representados en una de las encuestas en América Latina. Esta encuesta es el Latinobarómetro, que se aplica en 18 países de la región, eventualmente todos los años y en algunos años cada 2 de manera bianual. Teniendo presente esto, el primer criterio que se fija para poder seleccionar la muestra de conjunto de países es que en las encuestas que son estadísticamente representativas a nivel nacional exista por lo menos un 5% de población indígena. Esto para efectos del tratamiento estadístico y las distintas pruebas de significación estadística que vamos a realizar a continuación. En tal sentido, los países seleccionados finalmente son 11. Estos son Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú. Solamente para efecto de este estudio que comparto con ustedes, se consideró el periodo 2007-2017, porque en aquellos años comienza a ser, desde el 2007, incluida la pregunta sobre la autoidentificación étnica como parte de los cuestionarios. Previo al año 2007, esa pregunta no había sido formulada en las encuestas latinoamericanas. Hacia el final de la presentación, de la conversación del día de hoy, si nos quedaran algunos minutos disponibles, voy a hacer referencia a los últimos estudios, a las últimas encuestas aplicadas por Latinobarómetro correspondiente a los años 2018 y 2020. Se trata de una investigación que reconoce 3 niveles de análisis. Un primer nivel de análisis son los individuos, es decir, las personas que contestan los cuestionarios, y cómo se trata de encuestas que han sido aplicadas entre el 2007 y el 2017. Cada individuo contesta a una encuesta en un año determinado, en un país determinado. Y ese será nuestro segundo nivel de análisis. Finalmente, tenemos un tercer nivel de análisis que corresponde a los países. En otras palabras, los individuos forman parte de un segundo nivel que sería el nivel país-año, y el tercer nivel sería el país propiamente tal. Cuando me refiero a país, me refiero a todas las encuestas que contestan los individuos dentro del periodo 2007-2017 en un país específico. Bueno, eso nos da un N a nivel de individuos de 107.946 casos y un N en el nivel 2 de 99 observaciones. Y para el nivel 3, como hemos señalado previamente, se trata de 11 países. ¿Cuáles son nuestras principales variables? Bueno, la que hemos señalado, nuestras variables son las dimensiones del régimen, de apoyo al régimen político democrático, en términos de los principios del régimen. Aquí se consideran básicamente 2 indicadores. El primero de ellos guarda relación con la preferencia de la democracia sobre otras alternativas, por ejemplo, gobiernos dictatoriales. Y, por otro lado, el grado de acuerdo con la afirmación en torno a que la democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno. En su segunda dimensión, para el régimen performance, se consideran aquí 2 indicadores igualmente. El primero de ellos es la satisfacción con el funcionamiento de la democracia en el país respectivo, y por otro lado, el grado de acuerdo con la afirmación el país es gobernado por unos pocos grupos poderosos quienes favorecen sus propios intereses.
Finalmente, en lo que respecta a los indicadores de las instituciones del régimen, aquí se consideran básicamente las instituciones políticas fundamentales de un Estado-nación, es decir, la confianza en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Poder Judicial, así como en los partidos políticos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos entonces tres variables dependientes en términos de los principios del régimen, en términos del funcionamiento del régimen y en términos de la confianza hacia las principales instituciones del régimen. Cada uno de estas dimensiones ha sido operacionalizada a través de a lo menos un par de indicadores en cada una de ellas y en el último 4 hemos considerado. Pues bien, a partir de eso lo que se hace es la construcción de un índice, es decir, un índice para cada una de las dimensiones y ese índice para poder establecer una cierta comparabilidad entre ellos es reescalado de modo tal de que cada uno toma valores que fluctúan entre 0 y 10. ¿Cuáles son nuestras principales variables independientes? Bueno, la principal, por excelencia, es el Nicety, que es definida en términos del criterio de autoidentificación étnica. Para el nivel socioeconómico o el estatus socioeconómico se consideran dos indicadores. Uno, el que se establece en las propias encuestas Latinobarómetro sobre la base de la ubicación socioeconómica que hace el entrevistado respecto del entrevistado. Y por otro lado, de lo que sería el ingreso subjetivo, es decir, la autoclasificación que hacen los individuos respecto de cuál sería su condición socioeconómica. A nivel de variables contextuales, desde el punto de vista de la desigualdad económica, esta es medida por el coeficiente de Gini, en tanto la pobreza, por otro lado, es medido con la línea de pobreza de $5.5 al día, según los datos del Banco Mundial. Todos los predictores, es decir, cada una de las variables independientes que hemos mencionado, más un conjunto de variables de control, han sido estandarizadas usando puntajes Z. Para permitir una mejor comparabilidad del peso relativo de cada una de ellas y en algunos casos, según señala la literatura, para evitar problemas de colinealidad, sobre todo al momento de estudiar efectos de interacción entre distintas variables, que es el caso particular de este estudio. Sobre el análisis de los datos y los hallazgos, algunas precisiones iniciales. En primer lugar, en la medida que estamos trabajando con tres niveles, en donde los individuos están agrupados en años país y luego estos últimos en países, la técnica por excelencia tiene que ser una técnica de análisis multinivel. Y en ese sentido, utilizamos modelos de regresión lineal multinivel que son corridos a través del programa SPSS, utilizando modelos mixtos. Cuando se trata, sin embargo, del análisis de los países en particular, es decir, un país caso a caso, se usan ordinary least square regresiones y, bueno, ambas técnicas, en este caso, son complementadas por una parte con metodologías de Bootstrap y por otro, en particular, dentro de ellas, el Wild Cluster Bootstrap, y técnicas de imputaciones. Esto con la finalidad de mejorar los intervalos de confianza, en el primer caso, de modo de tener una prueba de hipótesis mucho más confiable. Y en el segundo, y por otro lado, en realidad, la imputación va dirigida básicamente a revertir o a paliar los efectos que se pudieran generar cuando a nivel individual tenemos un conjunto de observaciones con datos perdidos. Bueno,
veamos entonces qué tenemos en términos de resultados. Esta es una tabla bastante grande. No la vamos a describir toda, salvo comentar su estructura general de lo que aquí está en juego, desde el punto de vista de los resultados del estudio, y prestar especial atención a las variables independientes de nuestro interés. Bueno, lo que tenemos acá entonces son las distintas dimensiones de apoyo al régimen político en América Latina, las cuales hemos señalado recién en términos de los principios, en términos de su funcionamiento y en términos de sus instituciones. Esto es lo que aparece arriba en la tabla, en las columnas. Y al lado izquierdo tenemos un conjunto de variables que están, en buena parte de ellas, medidas a nivel individual, pero también hay un conjunto de variables medidas a nivel contextual. Y finalmente podemos observar aquí la interacción que se da, si es que se da, entre variables individuales y variables contextuales y entre variables individuales entre sí. Bueno, voy a intentar ampliar esto un poquito, espero que... No la puedo ampliar desde acá. Bueno, espero que ustedes puedan visualizarlo. Noten ustedes que hay una serie de coeficientes. Estos coeficientes pueden tener signo negativo o pueden tener signo positivo. Cuando tienen un signo negativo es que la relación es inversamente proporcional, y cuando tienen un signo positivo, en cambio, la relación es directamente proporcional. A su vez, los coeficientes, si ustedes alcanzan, ojalá, visualizar, van acompañados de unos asteriscos. Cuando estamos en presencia de 1, 2 o 3 asteriscos, significa entonces que esas relaciones son estadísticamente significativas. En cambio, la ausencia de estos asteriscos indica que no existe una relación estadísticamente significativa entre una variable en particular y cualquiera de nuestras 3 variables dependientes que forman parte de las dimensiones de apoyo al régimen político democrático en América Latina. Pues bien, dicho eso, partamos de nuestro análisis. Nuestra primera variable independiente, central, para efecto del foco de esta investigación, es la variable etnicidad, que la tenemos aquí en verde. Si ustedes prestan atención a esta fila, en cualquiera de las 3 dimensiones, es decir, principios, desempeño e instituciones, tiene en alguna de ellas signo negativo y en algunos signo positivo, lo cual para efecto de lo que estamos planteando no es muy relevante, salvo decir que en ninguno de ellos, en ninguna de estas dimensiones, en ninguno de estos 9 modelos, se da una relación estadísticamente significativa entre la pertenencia étnica y el apoyo a el régimen político democrático en América Latina para sus 3 dimensiones que estamos considerando sobre la base de analizar el periodo 2007-2017. ¿Qué significa esto desde un punto de vista estadístico? Significa simplemente de que si tú te autoidentificas como miembro de un pueblo originario, como un miembro de una minoría étnica, pues el hecho de identificarte como tal no hace ninguna diferencia respecto de quienes no se identifican en cuanto a la evaluación de las distintas dimensiones del régimen político democrático en América Latina. Es decir, la etnicidad no es una variable que incide estadísticamente respecto a los niveles de apoyo al régimen político democrático, repito, en cualquiera de sus 3 dimensiones que hemos operacionalizado y que estamos ahora comentando. Si pasamos a una segunda variable de interés, que es el nivel socioeconómico, pues noten ustedes que aquí sí, por lo menos en las 2 primeras dimensiones,
en relación a la adhesión a los principios del régimen democrático y en relación con la satisfacción con el funcionamiento de la democracia, vemos que efectivamente se da una relación estadísticamente significativa. Pero esa relación estadísticamente significativa varía dependiendo de la dimensión del régimen. En el caso de los principios, la adhesión a los principios del régimen, a medida que aumenta el nivel socioeconómico, pues se da un mayor nivel de adhesión hacia los principios democráticos. Sin embargo, cuando vemos la dimensión de la satisfacción con el funcionamiento de la democracia, no, esa relación, si bien es cierto, es significativa, tiene aquí identificados nuestros asteriscos, es a su vez de signo negativo. Es decir, a medida que aumenta el nivel socioeconómico, disminuye el grado de satisfacción con el funcionamiento de la democracia en el país respectivo. Las variables, esta variable, el nivel socioeconómico, sin embargo, no tiene ningún efecto estadísticamente significativo respecto del grado de confianza que puedan tener las personas en las distintas instituciones del régimen. Por otro lado, la variable ingreso subjetivo, sí tendría un efecto estadísticamente significativo y simultáneo en las tres dimensiones que aquí estamos considerando de apoyo al régimen político democrático. Si ustedes observan acá, el ingreso subjetivo tiene una relación directamente proporcional, estadísticamente significativa en los nuevos modelos, lo cual significa, sino decir que a medida que aumenta la evaluación subjetiva, es decir, aquella evaluación que hacen los individuos respecto de sus ingresos, a medida que esta mejora también el grado de adhesión a las tres dimensiones que estamos analizando respecto del apoyo al régimen político democrático. En términos de variables contextuales, aquí hay consideradas dos. Nos vamos a centrar en el coeficiente Gini, que es este nivel 2 que hemos señalado. Y efectivamente, si ustedes miran a través de la fila asociada a Gini, van a percatarse rápidamente de que se trata de una variable de carácter estructural, de una variable de carácter contextual que incide en el nivel de apoyo en estas tres dimensiones del régimen político democrático. Pero ese signo es negativo. Por lo tanto, lo que está ocurriendo acá es que los individuos, o dicho de otra manera, individuos que viven en países en donde el coeficiente Gini es más bajo, esos individuos tienden a brindar más bajos niveles de apoyo a la adhesión a los principios democráticos, a la satisfacción con la democracia y finalmente en lo que respecta a la confianza en las principales instituciones. En suma, el coeficiente Gini, que es un coeficiente de desigualdad socioeconómica, tiene un impacto estadísticamente significativo sobre el apoyo para el régimen político en las tres dimensiones que estamos comentando. Pasemos finalmente a analizar sus efectos de interacción, que es lo último que tenemos acá en verdecito. Nuestra variable independiente central, hemos dicho, es etnicidad, por lo tanto, esa variable etnicidad, para efectos de lo que queremos hacer aquí, intentamos evidenciar si se da o no una interacción. En otras palabras, lo que intentamos ver es si el pertenecer o no a un grupo étnico incide sobre el apoyo al régimen político democrático en cualquiera de sus tres dimensiones o a medida que aumenta la desigualdad en la redistribución del ingreso, que es la primera interacción, o dos, a medida que aumenta el nivel socioeconómico de las personas y finalmente, en tercer lugar, a medida que mejora
la percepción subjetiva de sus ingresos. Bueno, hemos dicho aquí un par de cosas previas. Primero, que etnicidad no tiene ningún efecto estadísticamente significativo en ninguna de las dimensiones del apoyo al régimen político en América Latina. En segundo lugar, hemos dicho de que dos indicadores de carácter económico efectivamente inciden estadísticamente en estas tres dimensiones, así como incide también la variable contextual Gini. Sin embargo, cuando intentamos ver si estas variables, que tienen un efecto estadísticamente significativo, ya lo hemos dicho, interactúan o no con la etnicidad, es decir, si se producen diferencias de la incidencia de estas variables dependiendo del grupo étnico en cuestión o de la pertenencia étnica, notamos que no se da ninguna interacción. Es decir, no existe una interacción entre etnicidad, desigualdad del ingreso, nivel socioeconómico o ingresos subjetivos en ninguna de las dimensiones del régimen político democrático en América Latina. Lo cual no deja de ser interesante y eso nos mueve a tratar de comprender qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la autoidentificación étnica. Esta es una lámina en donde están todos los 11 países en el artículo analizados. Aquí solamente he hecho un pequeño recorte y nos vamos a centrar para el caso de Ecuador. Bueno, aquí tenemos los años, que van del año 2007 al 2017, y para cada uno de esos años se realizaron distintas regresiones, tanto para Ecuador como para el resto de los países de la región, en cada una de sus dimensiones. ¿Cuáles fueron los principales Disculpe que lo interrumpa, le quedan ¿Sí? un par de minutos. Muy bien, ¿cuáles son los principales resultados? Bueno, lo primero de ello es que en la dimensión de los principios, en la mayoría de los años no hay un efecto estadísticamente significativo y no ocurre nada en términos de las instituciones y a nivel del desempeño, bueno, en un par de años apenas se observan algunos efectos. Si miramos esto en términos ahora de los índices propiamente tal, aquí notamos lo siguiente, mira, esto es el total del país para el caso, por ejemplo, de Ecuador. En una escala que va de 0 a 10, en términos de adhesiones a los principios, el promedio es 6.3, en términos del desempeño, el promedio es 5.2, y en términos de confianza en las instituciones, perdón, 5.3, y en términos de confianza en las instituciones, 5.2. Si nosotros analizamos la diferencia entre la autoidentificación respecto a un grupo étnico y quienes no se identifican, las diferencias que se producen en cada una de estas dimensiones son francamente marginales. Apenas de 0,2 en el caso de principios, 0,1 en el caso de satisfacción con el funcionamiento y 0,2 en el caso de la institución. ¿Cuál es el panorama general para América Latina? Si nosotros ahora consideramos América Latina en su conjunto, nos vamos a dar cuenta de algo que no deja de ser interesante y que va en la misma línea de lo que analizamos para el caso de Ecuador. Mira, los promedios de América Latina son 5,5, 4,7 y 4,6. Noten ustedes que son promedios bastante más bajos de los que se observan en Ecuador. Pero se repite una tendencia similar a la que hemos identificado en el caso de Ecuador, es decir, la diferencia en términos del promedio entre quienes pertenecen o se identifican un grupo étnico y respecto de quienes no, son francamente marginales. En el agregado, incluso en dos dimensiones, llega a ser 0. Y en una de ellas, en la adhesión a los principios democráticos, es de 0.2, en donde quienes se identifican con los pueblos originarios es levemente más bajo en su promedio en el grado de adhesión a los principios que quienes no se identifican. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, primero, es cierto, existe una incidencia estadísticamente significativa entre las desigualdades socioeconómicas y los niveles de apoyo al régimen político democrático en las dimensiones, en las tres dimensiones que estamos analizando. Sin embargo, los pueblos originarios o los individuos que se autoidentifican
como miembros de pueblos originarios, no presentan menores niveles de apoyo al régimen político que aquellos que no se identifican con los pueblos originarios. Incluso, y esto es algo interesante, incluso en aquellos países que son más desiguales de acuerdo con el coeficiente Gini o los niveles de pobreza. Lo que es más, los pueblos originarios o los individuos que pertenecen a los pueblos originarios tienden a expresar niveles de apoyo al régimen político que son muy similares al resto de los individuos de la sociedad, incluso entre aquellos que tienen más bajo estatus socioeconómico. Bueno, se trata, sin lugar a dudas, de resultados desafiantes, interesantes, que hay que comprender, sobre todo en una temática poco estudiada en América Latina, y que es la cultura política, y cómo este tipo de variables pudieran condicionar ciertas actitudes en relación al régimen político democrático en su comparación respecto a la etnicidad. Y habrá que seguir profundizando entonces y comprendiendo este fenómeno y cuáles serán sus implicaciones para el régimen y la consolidación democrática en la región. Bueno, me ha dicho George que estamos en el tiempo. George, ¿me queda un par de segundos o ya definitivamente dejamos la presentación hasta acá? Me parece que deberíamos pasar con el segmento de preguntas y respuestas. Bueno, entonces dejamos hasta aquí la presentación. Y eventualmente, si existiera alguna pregunta vinculada a las próximas láminas, pues ahí podría hacer algún alcance o referencia. Bueno, George, tú me dirás entonces qué preguntas tenemos apuntadas para esta sección. Por supuesto que sí. En primer lugar, me gustaría agradecerle, doctor, por su intervención acerca de la relación entre la población indígena, la redistribución y el apoyo al régimen político en Latinoamérica. La primera pregunta es respecto a la tabla de resultados. Las variables left, center y right son significativas para las instituciones. ¿Cómo se puede interpretar eso? En adición, me gustaría preguntar, ¿en qué países hay más participación política de indígenas y qué problemas son los más reclamados en países andinos? Porque quizás puedan ser distintos los problemas de Chile con respecto a los de Ecuador, por ejemplo. Bueno, vamos a intentar responder estas preguntas. La primera es más fácil, la segunda me da la posibilidad para proyectar otras láminas. Voy a volver a compartir pantalla para proyectar la lámina en la cual se hacía referencia a la pregunta sobre la autoidentificación ideológica. Efectivamente, aquí la autoidentificación ideológica, es decir, el autoposicionamiento que los individuos realizan en términos de izquierda, centro o derecha en América Latina, en los distintos países, es una variable estadísticamente significativa para, diría yo, las tres dimensiones del régimen político democrático, especialmente en relación al centro y en lo que respecta a la derecha. En menor medida en relación a la izquierda, que tiene un efecto estadísticamente significativo solo en la dimensión de la adhesión a los principios del régimen y en el grado de confianza con las instituciones. Interpretemos esto, interpretemos qué significa desde el punto de vista de lo que tenemos acá. En términos generales, existe algo que es interesante, que no deja de llamar la atención, es que en relación a quienes no se identifican con ninguna de estas categorías, ya sea de izquierda, centro o derecha, y que es nuestra categoría de referencia, que son los ningunos y los no sabe, no responde. Bueno, en relación a esa categoría de referencia, la tendencia general que observamos, ya sea tú te identifiques con la izquierda o ya sea que te identifiques con el centro o con la derecha, bueno, y autoidentificarte con una posición política implica un mayor grado de adhesión a
los principios del régimen democrático, un cierto grado de mayor satisfacción con el funcionamiento de la democracia, excepto para el caso de la izquierda, que notamos aquí que no es estadísticamente significativo, y finalmente el identificarte con izquierda, centro o derecha, es decir, el tener una posición política también se encuentra asociado a mayores niveles de satisfacción con el funcionamiento, mayores niveles de confianza en las principales instituciones de gobierno. Repito, teniendo como referencia ¿qué grupo? El grupo de aquellos que no se identifica con ninguna posición política en la región, que dicho sea de paso, es un grupo relativamente creciente en su importancia. Respecto a la segunda pregunta, indudablemente los niveles de participación política son distintos en la región. No tengo ahora una lámina porque no ha sido el objeto de análisis en ninguno de los dos artículos como para poder comentarles algo al respecto. Pero indudablemente sí, indudablemente el tipo de participación es distinta. Y vinculado al tipo de participación también será distinta el tipo de reivindicación. Sin embargo, y aquí lo quiero conectar con la segunda cuestión, no es tan claro y no es tan evidente que las reivindicaciones que hacen los pueblos originarios sean principalmente y fundamentalmente en consecuencia de políticas de reconocimiento o políticas redistributivas. Voy a mostrar una lámina en términos de lo que quiero decir. Este es el último estudio latinobarómetro, liberado por lo menos. Y el próximo está en proceso y esperamos pronto poder conocer sus resultados. Pero fíjense aquí de algo interesante en lo que pasa en América Latina. Aquí tenemos, tenemos 5 mediciones en América Latina para 18 países de la región, en donde la pregunta en cuestión es si se siente usted parte de un grupo discriminado. Y noten ustedes que lo que tenemos en azul es una inmensa mayoría de la población que no se siente parte de un grupo discriminado. Y lo que tenemos en verde es un número importante, es cierto, pero que de alguna manera se desajusta hasta cierto punto respecto de los porcentajes de población indígena que existen en ciertos países de la región. Si miramos esto en los resultados de la encuesta de 2020 y prestamos atención al caso de Ecuador. Ecuador es un país que tiene una alta proporción de población indígena y solamente el 19% de los entrevistados, fíjense, el 19% de los entrevistados señala sentirse discriminado por pertenecer a un grupo. ¿Cuáles son estos grupos? Bueno, esto luego hay una segunda pregunta vinculada a esta, y principalmente son discriminaciones de clase y discriminaciones por pertenecer a un grupo étnico, principalmente. Pero esas discriminaciones de clase y el sentirse discriminado por pertenecer a un grupo étnico, que son dos cuestiones que aquí estamos de alguna manera analizando y reflexionando, a propósito del artículo inicial, en Ecuador solamente el 19% del total de la población considera sentirse discriminado en tal sentido. Bueno, eso es lo que podría George comentar respecto a estas dos preguntas que se han planteado en este momento. Muy interesante su investigación en realidad, y de acuerdo con ella, los datos que recopiló y las conclusiones que obtuvo, ¿qué recomendaciones daría usted para futuras investigaciones? Bueno, yo creo que es necesario seguir profundizando sobre ahora lo que podríamos denominar lo que sería un efecto de interacción entre ambas dimensiones. Mira, hay una autora dentro de las muchas que hay,
y que han escrito y reflexionado sobre esta materia, pero que ella en particular hizo una contribución muy importante en los inicios de estos debates y que ha permanecido, que se llama Nancy Fraser. Entonces, Nancy Fraser dice lo siguiente: mira, lo que ha ocurrido en el mundo contemporáneo desde el punto de vista de las reivindicaciones de justicia es de alguna manera el movimiento o la tendencia de desplazarnos de reivindicaciones estrictamente redistributivas, que era lo que caracterizaba, por ejemplo, los años 50, 60, 70, a reivindicaciones dentro del espacio público, en reivindicaciones hacia sus sistemas políticos democráticos, de reivindicaciones de carácter identitario. Por ejemplo, identidades de género, identidades étnicas vinculadas a pueblos originarios, entre otras cosas. Pero ella tiene la siguiente reflexión, que no deja de ser interesante. Ella dice: existen ciertos grupos sociales que poseen identidades bivalentes. Es decir, los ejemplos que ella da son en el caso de las identidades de género y raza y pertenencia étnica. Entonces ella dice, en aquellos grupos, en aquellos segmentos, si bien es cierto, nos podemos mover de reivindicaciones de carácter redistributivo por un lado, dado las condiciones de precariedad en las que se encuentra, y reivindicaciones de reconocimiento, dada la importancia que es, por ejemplo, un reconocimiento constitucional, que las leyes de estas identidades, de estas tradiciones, de estas costumbres, etcétera, que se han de expresar en el currículum, en el espacio público, en distintas dimensiones. Bueno, ella dice, en un momento dado se da una suerte de interseccionalidad. Por lo tanto, habría que estudiar el efecto de interacción entre esta dimensión propiamente redistributiva y esta dimensión propiamente identitaria. Hay, desafortunadamente, muy pocas preguntas en los estudios de opinión pública que permitan trabajar adecuadamente ambas dimensiones para efectos de estudiar sus interacciones. Por lo tanto, aquí hay un desafío importante en un área de la investigación, en lo que se conoce bastante bien en la literatura, que son todo aquello que va por las teorías o perspectivas de la interseccionalidad, pero también respecto del desarrollo de instrumentos y aparatos metodológicos que permita analizar con más detalle, con más cuidado este tipo de fenómenos en una región como la nuestra, en donde la población indígena, la presencia de los pueblos originarios es muy significativa, especialmente en al menos 11 países. Al menos en 11 países. Bueno, ya sé que estoy sobre el tiempo. George, agradecerte las preguntas. Fabricio, agradecerte la invitación y un gran y afectuoso saludo a todos ustedes que han podido compartir este espacio el día de hoy. El mejor de los éxitos, Fabricio, George, en el término de la jornada.